Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy de Derechos Fundamentales y sus garantías. Hoy día comenzamos a ver los derechos de desarrollo en el medio social. Estos derechos son diversos. No los vamos a ver en el mismo orden, pero estos derechos constan del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero visto en el artículo 19, número 8, el derecho a la protección de la salud en el 19, número 9, el derecho a la educación en el 19, número 10, el derecho de reunión en el 19, número 13, el derecho a asociación en el artículo 19, número 15, la libertad de trabajo, artículo 19, número 16, el derecho a la seguridad social, artículo 19, número 18, y el derecho de sindicación en el artículo 19, número 19. Vamos a movernos hacia el primero de estos derechos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Está asegurado en el artículo 19, número 8, inciso primero. Este asegura a todas las personas, la esencia del derecho es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, es un derecho a un ambiente incontaminado. El medio ambiente está definido en el artículo segundo de la ley 19.300 y su letra C, la letra doble L, y su letra C define que debe entenderse por contaminación. A su turno, la letra M define que es medio ambiente libre de contaminación. Les voy a pedir que ustedes estudien por su cuenta y se aprendan estas definiciones. ¿Cuáles son los deberes del Estado? El Estado tiene ciertos deberes que derivan del principio de servicialidad estatal y ellos están indicados en el mismo inciso primero del 19, número 8, a contar de la sentencia segunda. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza. Este primer deber estatal, velar por que este derecho no sea afectado, se ejerce a través de la actividad de policía administrativa de la Administración del Estado y que se traduce en la actividad fiscalizadora y sancionatoria efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente, creada por la Ley 20.417. La Superintendencia del Medio Ambiente es un servicio fiscalizador, forma parte de la administración externa de la Administración del Estado. En general, los servicios fiscalizadores se caracterizan por tener dotaciones bastante expertas en las áreas en que se dedican, como es el caso, por ejemplo, de esta superintendencia. El segundo deber estatal consiste en tutelar, la preservación de la naturaleza. A este tema se refiere la ley 19.300. En su artículo segundo, letra P. Dice este artículo, el literal P, que la preservación de la naturaleza es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas. Por lo tanto, comprende no solo una actividad normativa de parte del Estado, comprende también una actividad regulatoria y una actividad fiscalizadora. En consecuencia, se ejerce a través de diversos servicios públicos, algunos ubicados en el ramo sectorial del medio ambiente, otros en el ramo de salud y otros pueden eventualmente estar ubicados en el ramo sectorial del trabajo, pero son los menos.
La preservación de la naturaleza no solo se ejerce a través de la fiscalización, insisto, sino que también a través de actividad normativa, regulatoria y eventualmente actividad de autorización de ciertas actividades de los particulares. Por ello es que se exigen una serie de antecedentes para la aprobación de un proyecto por parte o autorización de un proyecto por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Todos los proyectos o actividades que son susceptibles de causar un impacto ambiental en cualquiera de sus fases deben someterse precisamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que está tratado en los artículos 10 y siguientes. Artículo 10 de la Ley 19.300 indica cuáles son los proyectos o actividades susceptibles de causar un impacto ambiental en cualquiera de sus fases. La regla general es que los proyectos o actividades necesitan una declaración de impacto ambiental, que es una declaración jurada que efectúa el dueño del proyecto o actividad, quien lo ejecuta, y excepcionalmente un estudio de impacto ambiental cuando se exceden ciertos umbrales que contempla la ley. Importante señalar, la ley 19.300, pese a la denominación que tiene, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, es en su mayor parte una ley ordinaria o simple. No es una ley orgánica constitucional, a diferencia de otras leyes de bases que hay, como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Algunas disposiciones de esta ley pueden tener naturaleza de ley orgánica constitucional, pero el resto es fundamentalmente ley ordinaria. En segundo lugar, ténganlo presente, ya esto es un dato importante, no porque una ley diga ley de bases, necesariamente es orgánica constitucional. Puede haber preceptos que recaigan en materias de ley de quórum agravado, pero por regla general muchos de ellos la verdad es que no tienen tal calidad. Pero hay que ver en cada caso. El otro aspecto importante es que este sistema de evaluación de impacto ambiental no tiene aplicación retroactiva antes de la vigencia de la ley. La ley se publicó en el Diario Oficial de 9 de marzo de 1994 y entró en vigor, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos a verlo inmediatamente. Una vez publicado en el Diario Oficial, el reglamento que se refiere al artículo 13, y esto ocurrió aproximadamente, no recuerdo la fecha, pero fue un par de meses después. Por lo tanto, todos aquellos proyectos o actividades ejecutados antes del año 1994, a lo menos 9 de marzo, a lo menos, el reglamento se dictó meses después, habría que contar de esa fecha para atrás, no requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, a no ser que experimenten ciertas modificaciones. Eso no significa que no estén sometidos o no hayan estado sometidos a un conjunto de normas, regulaciones y acciones para proteger el medio ambiente, en lo que constituía la antigua legislación extravagante. Hay una serie de normas dispersas en la ordenanza de construcciones y urbanismo y construcciones. Hoy día Ley General de Urbanismo y Construcciones. En decretos leyes, la Ley de Protección Agrícola, en leyes generales dictadas en la década de los 70, que regulaban ciertos impactos que podía producir la actividad económica del ser humano en el ambiente. Y esas normas se les aplicaron y se les siguen aplicando. Y constituyen materia u objeto de fiscalización de parte de los servicios fiscalizadores tradicionales, usualmente el Servicio del Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente de la Seremi de Salud, muchas veces. Gobiernos locales, por ejemplo, al autorizar permisos de construcción, etcétera, o conceder ciertas patentes industriales.
Esto significa, lo reitero, esto significa que los proyectos o actividades de carácter económico más emblemáticos para la economía nacional fueron construidos en una época en que no había evaluación de impacto ambiental. El principal responsable de velar porque no se afectara el medio ambiente en aquella época era y sigue siendo el Estado. Pero ocurrió que en muchos proyectos el Estado no cumplió con todo. Por ejemplo, en la zona de Ventanas, frente a Quintero, en la quinta región, se construyó el complejo industrial y eléctrico Ventanas, que constaba de una central termoeléctrica que operaba el Estado y que después era Chilectra, que después fue privatizada a fines de los 70, comienzo de los 80, y se construyó la fundición y refinería de Ventanas para la refinación, para la fundición y refinación de los concentrados de cobre provenientes de la pequeña y mediana minería. El proyecto original de la fundición, elaborado por los alemanes, contemplaba filtros de ácido sulfúrico para captar el ácido sulfúrico. Y el Estado chileno jamás los instaló. Por una decisión política, los gobiernos democráticos previos al 11 de septiembre del 73 decidieron gastar ese dinero en otras cosas. Supongo cosas relevantes para la población del país. Entre gastar en colocar filtros para captar el ácido sulfúrico que caía en los terrenos circundantes y probablemente otorgar vivienda o incorporar a la actividad sanitaria, a los servicios sanitarios, a pobladores, los gobiernos tomaron esa opción, esta última opción. Y lo mismo hizo el gobierno militar, además que disminuyó el gasto. Dada la crisis económica, todo se disminuyó. No había dinero para inversión pública. El Estado dejó de invertir en infraestructura después del golpe de Estado. Y eso significó que Ferrocarriles del Estado tuviera prácticamente que cerrar, dado que ya no se invirtió en líneas ferroviarias. No se construyeron carreteras. La carretera panamericana era una vía para el norte, una vía para el sur. No había que pagar peajes, pero uno se encomendaba a todos los santos en esa carretera. A uno le enseñaban a adelantar vehículos, algo que hoy día es medio teórico porque hay dos pistas. Y uno aprendía a adelantar al estilo rápido y furioso para no encontrarse con el auto o la micro o el camión que venía en contra. Y la carretera estaba totalmente destruida, para echar una mugre. No había áreas de descanso, nada, era una mugre. El Estado cobraba peajes en ciertos lugares para mantención de la carretera, pero nunca se invertía en ello. Por lo tanto, el Estado tomaba ciertas opciones. Y en el caso de proyectos emblemáticos, fabriles industriales del Estado ejerció las mismas opciones. La consecuencia de lo anterior es que las comunidades circundantes fueron afectadas por la actividad del Estado. Pensemos en Codelco. Codelco destruyó la la bahía de Chañaral. En el año 86-87 se acogió un recurso de protección contra Codelco para que dejara de vertir concentrados y residuos de escoria en la bahía de Chañaral. Se demoró años Codelco en sanitizar en algo eso. De hecho, el presidente Lagos, cuando terminó la actividad, el plan Chañaral de Codelco, fue a inaugurar las obras y de hecho se bañó ahí en la bahía de Chañaral. Entró y salió con su guardaespaldas. Se metió el presidente para indicar de que la bahía no estaba contaminada.
Yo no sé sinceramente si sería así. Valiente para meterse ahí. Yo no lo hubiera hecho. Pero bueno, lo hizo. ¿Qué es lo que les quiero significar con ello? Es que respecto de las actividades realizadas antes del año 94, el mayor impacto lo tuvieron, si lo pensamos en términos de escala, las actividades del Estado. Y es una tremenda paradoja que la actividad extractiva, comercial, industrial del Estado afectó terriblemente las comunidades vecinas, el medio ambiente. No me atrevería a decir que fue el principal contaminante, pero la administración pública chilena de carácter comercial, extractiva e industrial tuvo tanto impacto negativo en el medio ambiente como lo que sucedió en los antiguos países socialistas de Europa del Este, que son un desastre en términos ambiental. Allá la basura se escondía en la tierra. Todo está contaminado, es horrendo. Es realmente horrendo lo que pasó mientras fueron gobiernos controlados por la URSS. No había nada. Bueno, acá no fue muy distinto. Y no teníamos gobierno socialista. El Estado en general no trata bien a las comunidades cercanas. Los trenes de ácido sulfúrico Codelco viven dándose vuelta camino a San Antonio. ¿Para qué les digo? ¿Ya? No es un buen vecino Codelco. No sé si la empresa privada lo hace mejor. Hay versiones encontradas. Pero también afecta. Los cursos de agua del norte chico y del norte grande están todos afectados por el mercurio, dada la actividad de los pirquineros que lo utilizan precisamente en sus chayas, cuando usan la chaya para separar el mineral. ¿Para qué hablamos de los tranques abandonados en el norte grande? Abandonados desde el siglo XIX por la industria minera, privada y también estatal. De repente se rompe el famoso tranque Sloman y el concentrado ahí acumulado por décadas cae al río Loa. Y lamentablemente los dueños ya no están. El Serna Geomin se preocupa de esto actualmente, hace varias décadas, en las explotaciones en curso. Hay reglamentos sobre cómo construir tranques de relaves, qué es lo que hay que plantar allá una vez que se evapora el agua, para que los relaves no, el polvillo del relave no caiga en los campos vecinos, etcétera. En Ovalle ocurre esto. Se han planteado demandas, etcétera, respecto a una compañía minera estatal, créanme. Por lo tanto, es de dulce y de agraz lo que ha sucedido en nuestro país. En relación con la minería, pero también se da en relación con la agricultura. La agricultura es la que más consume agua en Chile, la actividad económica que más consume agua es la agricultura. Y luego viene el consumo humano y luego el consumo industrial. La actividad minera está ubicada aproximadamente como en el séptimo lugar. En términos de eficiencia, las actividades industriales y mineras lideran la eficiencia en el empleo del agua. Última se encuentra la agricultura, que desperdicia el agua, con prácticas de regadío medievales. Y también la agricultura contamina las napas de aguas subterráneas. La acidez existente es un hecho conocido por todos. Toda la actividad del hombre tiene un impacto. Hay impactos tolerables y otros no. Pero también es preciso indicar que hay sospechosos más fáciles de apuntar que otros. Es fácil apuntar a las compañías mineras, porque ya están. Más difícil es apuntar a la agricultura, dada la descentralización de actividades productivas, etc.
Restricciones al ejercicio de otros derechos. El artículo 19, número 8, en su inciso segundo, autoriza la ley para establecer restricciones específicas, no generales, al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, hay una autorización al legislador para establecer este tipo de restricciones que deben ser muy específicas. Es una materia de reserva legal. Usualmente, el derecho cuyo ejercicio será restringido va a ser el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Solo puede ser restringido, se le pueden imponer ciertas limitaciones de carácter formal, pero no se puede impedir el ejercicio del derecho. Esto no significa de que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentre en una jerarquía superior a derechos de contenido económico. Simplemente deben ser armonizados mediante las reglas de armonización para resolver los conflictos entre derechos fundamentales. Y hay un mandato al respecto para que el legislador realice una primera armonización mediante la imposición de estas restricciones específicas. Es importante en este punto que tengamos presente que el 19, número 24, contempla la función social de la propiedad. La función social, fíjense bien, no al ejercicio de la propiedad, sino al derecho de propiedad, tema que pocos han reparado. En segundo lugar, que la función social de la propiedad comprende, dice la Constitución, cuanto exijan la conservación del patrimonio ambiental. Se traduce, por lo tanto, en limitaciones y obligaciones a la propiedad. En otras palabras, es mucho más amplia, es mucho más amplio el gravamen que se puede imponer a la propiedad por la vía del 19, número 24, función social, que por la vía del 19, número 8, que solo son restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades. Lo otro que hay que llamar la atención es que el texto constitucional en el 19, número 8, si lo concordamos con el 19, número 24, inciso segundo, nos da a entender que para el constituyente este derecho tiene sobre todo una connotación conservacionista, conservacionista de la naturaleza. De hecho, cuando el texto fue aprobado en el año 80, ya estaba anticuado para su época. Ya había por lo menos más de una docena de constituciones que contemplaban normas al respecto, inclusive en las constituciones de las denominadas democracias populares. La constitución de la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, ya contemplaba derechos al respecto. O sea, ya nació como un texto atrasado que expresa el profundo conservadurismo de los redactores de la Constitución. Ahora, dieron un paso en el sentido de atreverse a regular esto. Porque fundamentalmente este derecho afecta el derecho de propiedad. Es eso. Y por lo tanto, si consideramos la conformación de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, que era profundamente conservadora, y el reforzamiento que se le dio al derecho de propiedad en la Constitución Política del 80, no deja de llamar la atención que esta norma haya finalmente llegado a la Constitución. Ahora, es una norma, como digo, que ya era anticuada en la época en que se aprobó. Es una norma bastante conservadora, con una connotación conservacionista
respecto a los deberes del Estado y se regula el derecho de las personas. Si nos damos cuenta, el medio ambiente no es titular de ningún derecho, como ha sucedido en las constituciones inspiradas en el movimiento del constitucionalismo latinoamericano, la constitución ecuatoriana, la venezolana, para que hablamos de la boliviana. Tengamos claro que en la Convención Constitucional este tema se va a plantear y en términos más amplios, en el sentido de reconocer cierta titularidad de derechos a entidades no humanas, como es por ejemplo la naturaleza. Ya está anunciado. No debe extrañarnos, proviene de lo que ha sido el constitucionalismo latinoamericano de los últimos 30, 40 años. ¿De dónde surge esta idea de incorporar esta norma? La verdad es que todo el mundo se atribuye la paternidad de esta norma. Todo el mundo. El comisionado Sergio Díez, quien integró la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, se atribuye una suerte de paternidad de esta norma. Y otros se la atribuyen a Jaime Guzmán, etc. Aparentemente, no hay una historia clara de cómo esto llegó. Si nosotros analizamos este derecho tiene una connotación no solo individual, sino que también social. Es un derecho híbrido. Se asegura el derecho de las personas. ¿Pero en qué sentido? En relación con algo que es un ambiente incontaminado, algo que va más allá del interés directo e inmediato de la persona. Por lo anterior, dada la naturaleza híbrida de este derecho, es que está tutelado por el recurso de protección, en el artículo 20, inciso segundo. Si nos damos cuenta, el inciso primero del artículo 20 trata sobre todo de derechos de carácter liberal, o de primera generación, si uno lo quiere. En cambio, el inciso segundo dice relación con derecho, un derecho que tiene casi una connotación social. En las actas de la Comisión de Estudios quedó constancia de esta discusión, que este era un derecho nuevo, con una connotación especial, y excedía necesariamente a las personas, pese a que solo podía ser exigido por personas determinadas, vía recurso de protección. Y también se puso el énfasis en los deberes que se le impusieron al Estado hacia el futuro. Se le vinculó con el derecho a la vida, en fin, muchas cosas. La historia no escrita sobre este precepto, por lo menos la que yo he escuchado, es que este derecho surgió de las preocupaciones del fundador de la disciplina del derecho ambiental en Chile. El fundador de esta disciplina jurídica fue un ex profesor de Derecho Civil, don Rafael Valenzuela Fuenzalida. Don Rafael fue mi profesor de Derecho Civil, un gran profesor, un hombre que se especializó en pedagogía jurídica en Estados Unidos. Era un gran pedagogo, era espectacular, realmente espectacular. Y también muy exigente, como son los profesores de Derecho estadounidenses. Pocos azules en sus clases de civil, pocos pasábamos, etc. Pero él en algún momento nos comentaba, yo lo conocí, tomé clases con él de derecho del entorno, como le llamaban entonces al derecho ambiental. Él siempre tuvo un interés por la naturaleza. Diversas razones llevaron que este interés se fuera profundizando y él se vinculara con este movimiento ambiental a comienzos de los años 70, viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos.
Y había una tradición en la escuela de Derecho donde yo estudié, que era que en el primer recreo, en el primer recreo, los profesores se reunían, bajaban de sus oficinas, llegaban de clases y se reunían a tomar café. Un desayuno, café con galletas. Y ahí conversaban temas muy elevados, jurídicamente, temas interesantísimos. Siendo joven profesor en mi alma mater me tocó asistir a este ritual. Y la verdad que era muy interesante escuchar a los profesores senior hablando de temas de relevancia jurídica, temas que estaban sucediendo en los tribunales de Chile, de Francia. Profesores vivían leyendo qué estaba pasando en la actualidad jurídica francesa e italiana. Bueno, y la historia no escrita indica que en uno de esos cafés, el profesor Valenzuela le planteó al profesor Raúl Bertelsen, quien fuera mi profesor de Derecho Constitucional en segundo año, nombre al cual respeto y tengo una gran estima, le planteó la conveniencia de que en la Constitución política contemplara este tipo de normas que ya estaban apareciendo en las constituciones de otros países. Y por lo tanto, el profesor Bertelsen, según la historia no escrita, no sé si será verdad, el profesor Bertelsen, quien había sido nombrado en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, quien había sido nombrado en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución por Pinochet en el año 76, habría llevado esta inquietud a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Esa es la historia no escrita que yo conozco. Rafael falleció, en paz descanse, gran profesor, pero no dejó constancia de ello. Es la historia que nos contó el profesor Pedro Pierri. Después fue ministro de la Corte Suprema. Pero es interesante cómo esto llegó. Ahora, la parte triste fue que el profesor Valenzuela preparó el primer texto de derecho ambiental a comienzos de los años 80, una vez que se aprobó la Constitución, y no encontró una editorial en Chile que se lo quisiera publicar porque no era un tema relevante para el derecho. Eso fue lo que le dijeron. No tenía mucha demanda, en fin. En circunstancias que él sabía, dado que conocía la experiencia europea, estadounidense, fin de los países anglosajones, que este iba a ser el tema del futuro en el ejercicio profesional, como ocurre actualmente, que los abogados deben saber algo de esto para poder asesorar a empresas, constructores, etcétera. Bueno, y ahí quedó su texto sin publicar, lamentablemente. La Corte Suprema, existe alguna jurisprudencia, ¿ya? La Corte Suprema, en una sentencia del año 2006, señaló que el deber de no contaminar prohíbe que se autoricen por los servicios fiscalizadores eventuales marchas blancas, aunque sean por breve tiempo, por parte de actividades que realizan emisiones o tienen impacto en el ambiente, todas las actividades económicas. En el año 2009 dijo que para recurrir de protección era menester probar la afectación del derecho en comento por parte del recurrente. En el año 2010 agregó que las municipalidades tienen un deber en esta materia dentro de las funciones que les asigna la ley orgánica constitucional respectiva, de las que se deduce que deben preocuparse de proveer un medio ambiente libre de contaminación, a través de servicios fiscalizadores particularmente, de las actividades de los particulares.
Por ejemplo, también velando por el ornato y el aseo de las ciudades. Porque la contaminación puede ser de múltiples tipos. Puede ser una contaminación lumínica, acústica, paisajística. Hay muchas expresiones de las denominadas expresiones culturales que constituyen contaminación, que ocupan el espacio público y lo contaminan paisajísticamente. En el año 1988, luego de muchos debates, la Corte Suprema se refirió al cómputo del plazo para recurrir de protección. ¿Qué sucedía? Que el auto acordado original del año 77 para la tramitación del recurso de protección establecía que uno debía recurrir en el término de 15 días corridos. De lo contrario, caducaba el derecho a la acción. El problema es que las actividades contaminantes no tienen necesariamente una fecha cierta o conocida de inicio. En segundo lugar, que muchas actividades contaminantes se sabe que comenzaron hace más de 15 días atrás, de hecho, años atrás. La Corte Suprema relacionó la norma del artículo 20, inciso segundo y del auto acordado del año 77 con el cómputo del plazo para interponer ciertos interdictos posesorios. Por allá por el artículo 936 o 37 del Código Civil, lo voy a verificar luego en el receso, se dice que ninguna prescripción se autorizará aproximadamente respecto de las obras que corrompan el aire o lo hagan conocidamente dañoso. O sea, para la interposición de interdictos posesorios respecto de obras que contaminen el aire o lo hagan conocidamente dañoso, no se puede oponer una excepción de prescripción de la acción. Dado que la contaminación es un proceso continuo que se renueva cada día en que se mantiene el fenómeno contaminante, la Corte Suprema relacionó la contaminación con la realización de actos de desarrollo permanente y continuo. Por consiguiente, algo que ya venía de los años 70, debo reconocerlo, frente a la usual alegación del recurrido de que la acción es extemporánea y debe ser rechazada porque los actos contaminantes comenzaron hace mucho tiempo atrás, más de 15 días, la Corte Suprema dijo que no interesa cuándo comenzaron. Mientras se mantenga la contaminación, hay un estado permanente de afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, el plazo se renueva día a día y ello permite brindar tutela judicial o garantía judicial efectiva al recurrido frente a actividades que es difícil de determinar cuándo comenzaron en su actividad contaminante. En este punto, el artículo 20, inciso segundo, contiene la norma sobre el recurso de protección. Tengamos claro que esta es una acción constitucional, pero que no excluye otras acciones que también hay sobre la misma materia en el ordenamiento jurídico. Dice el 20, inciso segundo, procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal. Por lo tanto, para recurrir de protección, la primera valla es que uno debe determinar que el acto que a uno le afecta o la omisión que le afecta es ilegal, es contraria a derecho. Antes de la reforma del año 2005, la norma indicaba acto u omisión ilegal y arbitraria, lo cual generó muchas dudas. ¿Qué quería significar si la arbitrariedad no era parte de la ilegalidad? ¿No era una especie del género antijuridicidad especial acaso? ¿O es lo mismo? La norma original lo que trataba era de restringir la procedencia del recurso de protección, porque quienes
redactaron la norma tenían claro que los principales recurridos iban a ser las empresas mineras del Estado. Y dado el impacto económico que tenían y tienen, es que exigieron que fuera ilegal y arbitrario. En el año 2005, dadas las discusiones doctrinales y los fallos contradictorios a ratos, es que se eliminó por la reforma constitucional la conjunción y el adjetivo arbitrario. Basta que sea un acto u omisión ilegal, contrario a derecho. Pero además debe ser imputable, dice la Constitución, a una autoridad o persona determinada. Debemos imputárselo a alguien en particular. A diferencia de la regla general que eventualmente uno no puede no tener seguridad de quién es el recurrido. Insisto, y recuérdenselo bien, para que un recurso de protección prospere, uno debe cumplir con el plazo de interposición, con los requisitos formales básicos. Debe tratarse de algo que requiere un pronunciamiento urgente de la jurisdicción, no un asunto de lato conocimiento, menos de declaración de derechos. Para eso están los juicios de lato conocimiento. Debe tratarse de algo de restablecer el status quo a la situación ex ante, al acto que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho. Pero además es necesario imputar una ilegalidad, en el caso del 20 inciso segundo, en el caso del inciso primero, una ilegalidad o arbitrariedad. Si el acto que afecta a nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no es ilegal, el recurso va a ser rechazado. Es lo primero que hace la judicatura. ¿Es un acto legal o ilegal? Si es legal, se rechaza. Tengámoslo sumamente claro. ¿Ya? Lo otro, dado que ustedes van a ser abogados, ya les he dado un primer tip para su futuro ejercicio profesional, a objeto que no repitan algunas cosas que dicen otros abogados. Lo otro, el recurso de protección no es juicio. No es juicio. Por lo tanto, las normas sobre acompañamiento de documentos, producción de la prueba en el juicio ordinario que ustedes van a estudiar este año, no se aplican. No hay apercibimientos. Son re simples de tramitar y no muy efectivos en contra de la administración, debo confesarlo. ¿Por qué se los digo? Porque de repente aparecen abogados y abogadas que hacen el ridículo en estrados. Porque los jueces le pueden hacer preguntas a usted. Se ha ido imponiendo esta cultura jurídica estadounidense. Estados Unidos, cuando uno alega ante los tribunales, los jueces le hacen preguntas, lo interrumpen constantemente. No cualquiera alega ante un tribunal supremo en ese país. Porque no todo el mundo tiene los nervios de acero y la capacidad de dicción para hacerse cargo de la extrema logicidad de los ministros de la Suprema Federal, Estatal, etc. Esto mismo se ha ido implantando en Chile. En la Corte de Apelaciones de Talca, de repente usted lo interrumpen y le preguntan. Y lo mismo en otras cortes de apelaciones. ¿Por qué? Porque los jueces quieren conocer bien el caso. Y en ocasiones hay preguntas que desnudan la ignorancia de algunos abogados. Como por ejemplo algunos que han dicho que los documentos se acompañan con citación en el recurso de protección. La verdad que a uno se les tiemblan los dientes cuando se entera de esto. No es juicio, recuérdenlo bien, grábenselo con fuego en sus corazones. Esto no es juicio, es una simple acción constitucional.
Vamos a hacer un receso. No sé si hay alguna consulta, Profesor, señor. ¿puede pasar que un acto legal de contaminación pase a ser ilegal? ¿Que un acto legal devenga en ilegal? Sí. ¿Qué va a ser con el tiempo? No sé, a lo mejor es mucha la contaminación, entonces lo transformen en ilegal. Le entiendo. Em, lo primero, los planes de descontaminación, por ejemplo, establecen topes para contaminar, límites para contaminar. ¿Estamos? No se puede exceder de ellos. ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Ok. No se puede exceder de ellos. Si uno viola las condiciones de las autorizaciones ambientales, su actividad ya no es legal, sino ilegal. Lo mismo si el acto que le autorizó a uno a desarrollar una actividad es impugnado en su validez ante los tribunales y se declara la nulidad del mismo. Quiere decir que el acto fue ilegal. Por ejemplo, algunos permisos de construcción para construir en el borde costero de Reñaca Concón, que han sido declarados ilegales cuando ya están en el tercer piso del hotel. Hay que demoler, etcétera. Una cuestión aparte es que haya un cambio de legislación en el tiempo. En ese caso hay que adecuarse a las nuevas normas porque las leyes, de acuerdo a la ley sobre efecto retroactivo de las leyes rigen in actum para el futuro. Por lo tanto, hay que adecuarse a las nuevas normas. Eso significa invertir en equipos. No todas las empresas pueden invertir y algunas se tienen que salir. Es así de simple. Tienen que salirse del mercado porque no pueden, no tienen los flujos de caja para poder comprar nueva maquinaria. Puede perfectamente ocurrir. ¿Ya? Y simplemente se cierra y se despide a todo el mundo. Es así. ¿Ya? No es un accidente, yo creo, de que muchas actividades altamente contaminantes o controversiales se ubican usualmente en las zonas más pobres del país y que por ende tienen mayor dependencia de dichas actividades. Lo mismo ocurre en otros países. Chile no es el único, ¿eh? No hay nada en especial. No hay nada en especial. Por ejemplo, y disculpen que me exceda, Walmart. ¿Ubican ustedes la cadena Walmart? Sería como el líder acá, ¿no? Es el líder. Líder pertenece a Walmart. Walmart es gigantesco. Líder equivale al 0,02% de las actividades que le generan ingresos a Walmart. De hecho, ha pensado en mandarse a cambiar porque no tiene impacto objetivo. Walmart construye lo que se llaman box stores, tiendas cajón, que se ubican generalmente en localidades deprimidas. ¿Qué es lo que hace Walmart? Bueno, todas las tiendas Walmart tienen una fecha de expiración, uno ya lo sabe, por la movilidad de la población, etcétera. Obtiene beneficios tributarios de los gobiernos locales, exenciones de impuestos para construir, porque dice que va a generar ingresos. Primero, por lo tanto, comunas pobres, los pobres financian la instalación de estas empresas, dándoles exenciones. Segundo, se contrata a población local con salarios mínimos. Muchas veces no se respetan los derechos laborales. Y eventualmente se va antes de tiempo. Y ahí queda, impresionante, ahí quedan las tiendas cajón en medio del campo, en medio del campo. Cuando se instalan además estas tiendas hacen quebrar al comercio local en las comunidades más rurales. ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejemplo, una actividad contaminante, contaminación paisajística. Es como que cayó un ladrillo gigante del cielo, por ejemplo. Uno los puede ver en ese país, uno los puede ver. En fin, bien, ¿alguna otra consulta?
Bien, vamos a hacer un receso, 20 minutos y volvemos.